Jeremías capítulo 29, del versículo 4 hasta el versículo 14. Dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que ellos sueñan. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Vamos a orar de nuevo una vez más. Nuestro buen Dios, gracias te damos. Tú que eres nuestro Padre que estás en los cielos, y Jesucristo, aquel Rey que tú has levantado al tercer día, y que lo has ascendido y sentado a la derecha tuya para gobernar sobre las naciones. A ti, solamente a ti la gloria, Señor. Suplicamos que tu Santo Espíritu alumbre nuestros ojos para que contemplemos las maravillas de tu ley y que podamos juntamente con el salmista decir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estas cosas lo pedimos como iglesia tuya, Señor, para tu gloria y honra, para la edificación de tu pueblo y para nuestro gozo mientras tú regresas por segunda vez. Amén. Un empleado postal en una ocasión estuvo revisando todo el correo que estaba pasado y fue a una sección donde estaban algunas cartas que no habían sido entregadas. Y allí notó una que le llamó la atención. Esta carta estaba dirigida por un hombre que estaba en la guerra hacía unas décadas atrás y la había dirigido hacia su amada, su prometida. La abrió porque tenía permiso legal para hacerlo y la leyó. En ella decía más o menos así: el hombre en medio de la lucha es el final. Sin duda moriré y no podré cumplir mi promesa de regresar a casa sano y salvo para casarme contigo y construir una familia juntos como lo soñamos. Fin. Lo interesante es que mientras estaban verificando la procedencia de la carta, mucho tiempo después, este hombre regresó a casa, se casó, tuvo hijos y ya no era necesario entregarla. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y vemos una sola parte de ella, como dice un teólogo del occidente colombiano, la verdad de Dios es simétrica. Nos enfocamos solo en un aspecto de ella, ignorando las demás verdades de la palabra de Dios. Necesitamos contemplar que Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y por ello el libro del profeta Jeremías que estamos leyendo y estudiando en el día de hoy presenta un llamamiento a un hombre que tiene la responsabilidad
de destruir, de derribar, de condenar, de interpelar. Pero no solamente eso, también de edificar, de construir, de sanar, de restaurar. Así bien, nosotros encontramos en la Biblia completa que todo lo que se escribió acerca de Israel también es para nosotros, a la luz de la realidad del nuevo pacto en Jesucristo nuestro Señor. Y si alguno de nosotros leemos secciones de la palabra de Dios como si nuestro amante Salvador no hubiese venido, peor aún, como si hubiese quedado crucificado allí en el madero, hubiésemos sido como aquella joven mujer ilusionada si hubiese recibido esa carta donde para su amante era el fin. Pues no, no es el fin. El fin es el principio de cosas más gloriosas que el Señor tenía para Israel. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo las buenas noticias dadas por Dios para una sociedad, para un pueblo en cautiverio, o para un pueblo disperso, o para un pueblo que está en un entorno hostil, en un entorno opuesto para ellos. El texto que hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 20 se puede distribuir naturalmente en tres formas. Número 1, el versículo 1 al 3 nos narra el contexto de estas buenas noticias. Número 2, el contenido de esta buena noticia. Es decir, ¿de qué se tratan esas buenas noticias? ¿Cómo que esto es bueno para personas que sufren como ustedes y como yo y como ellos también? Y en último y tercer lugar, vamos a ver el consuelo. Y vamos a notar que consuelo no necesariamente es el nombre de una tía suya o algo meramente emocional, sino que el consuelo tiene que ver algo más profundo, algo más amplio de lo que nosotros estamos buscando de Dios y su palabra. ¿Quieren escucharlo? Número 1, el contexto de las buenas noticias. Versículos 1 al 3. Ustedes, hermanos, están estudiando la Biblia y asumo que la mayoría sabe que la palabra de Dios no empezó en el Nuevo Testamento o solamente con los Salmos. Y hay algunas cosas que quiero enfatizar respecto a lo que estaba pasando según el texto. Primero, el pueblo de Israel había sido dividido y la parte norte fue llevada cautiva, fue llevada esclava de una forma sangrienta, cruel. Fueron expatriados, tuvieron que ir como inmigrantes. Se nos dice que en la historia extrabíblica, o como llamamos historia secular, en el 722 a.C., el ejército asirio rodeó la próspera, segura y confiada capital Samaria. Cayeron en lo que algunos historiadores han dicho eran los nazis del Antiguo Testamento. ¿Cómo se lo imagina? Tenemos registros según los cuales fueron esclavizados con garfios, con anillos, con cadenas desde sus narices y arrastrados por todo el desierto hasta Asiria. Algo muy cruel, algo muy malvado. Y alguien preguntará, ¿cómo es posible que Dios permita que eso ocurra para su pueblo? Si Dios es amor, amor y amor, ¿cómo papito Dios puede permitir cosas así? Algunos en la historia de la iglesia pensaron que eso era porque el Dios del antiguo era distinto al del nuevo. No es cierto. Dios es el mismo y por eso no fueron destruidos completamente. Malaquías capítulo 2, versículo 6. Yo no he cambiado. Por eso ustedes no han sido desaparecidos por siempre. ¿Por qué ocurrió esto? 3 razones. Número 1, leemos en el libro del profeta campesino Amós, un montañero, dirían ustedes, un hombre charro, fue atrapado, convencido por Dios debido a que fue expulsado de su finca. En lenguaje colombiano llamaríamos un desplazado. Sí, el asunto es que quienes se apoderaron de sus tierras eran temerosos de Dios, comillas.
Y él le dice a Israel del norte, en el capítulo 3 de su libro, versículos 1 al 3, esta es la palabra de Jehová que va hacia Israel. Entre todas las naciones los he conocido, de entre todos los pueblos de la tierra. ¿Qué diría un israelita del norte? Amén. Por eso los juzgaré de todos sus pecados. ¿Cuál era el problema? Israel del norte tenía una teología que podemos definir como hiperpactualista. Todo lo que es hiper es algo exagerado, grande. Ellos pensaron que la elección era obligatoriamente sinónimo de bendición. Y mucha gente en ese tiempo y en el nuestro piensa que por ser elegido puede vivir como quiera. Pues no, debido a que fueron elegidos, Dios iba a tratar con ellos. Y eso fue lo que él hizo. Versículo 3 dice el mismo profeta, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Imposible. Israel debía caminar conforme a los estatutos, a las expectativas, a las aspiraciones del pacto. Si Jehová es Dios santo, ¿cómo debiesen ser ellos? De la misma manera, y no lo fueron, por tanto, Dios cumplió. Y él dice, solamente yo soy el santo en medio de vosotros, oh casa de Israel, e irán cautivos a Asiria. En segundo lugar, en Deuteronomio, capítulo 28, del 36 al 37, se le advirtió a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Si ustedes escuchan la palabra del Señor su Dios y no hacen conforme a lo que ya saben que deben hacer, ¿qué les ocurrirá? Van a ser cautivos, van a volver a la esclavitud de la cual yo los saqué, dice el Señor. Y esto se cumplió. Además, ellos estaban muy cómodos, muy tranquilos porque tenían prosperidad material, comodidad. Ellos podrían decir que tenían una vida tranquila, equilibrada, integral en todas sus áreas. Podríamos decir que cuando el sacerdote Ezequiel habla del resto que todavía no ha ido cautivo, nos dice a nosotros que el problema de Israel y ahora de Judá era el mismo de Sodoma y Gomorra, según el capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel, 49 al 63, si lo puede leer completo. He aquí el problema de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuál era? Abundancia de pan y prosperidad. No les faltaba nada. Y el mismo Amós ya había dicho, yo los hice estar a diente limpio. Es decir, les quité el sustento y en lugar de volverse a mí, dice el Señor, se volvieron a los dioses falsos. Amaban las bendiciones de Dios más que al Dios de la bendición. Y por ello fueron llevados cautivos. Si usted hubiese sido judío, ¿qué hubiese pensado? Lo mismo que ellos pensaron. Terrible esa gente tan impía, no están conforme al pacto de Dios. 130 y algo más de años, Dios a través de Jeremías les recuerda, ustedes no son diferentes a ellos. Por eso en los versículos 1 al 3 nos dice que el pueblo de Judá estaba en expectativa geopolítica. Ya Asiria había caído en lo que llamamos la batalla de Carquemish o de Nínive, 612 después de Cristo, donde un poder imperial nuevo vino y ejecutó sentencias sobre aquel que Dios había utilizado para que a su vez ejecutase su sentencia sobre su pueblo pecador. Dios usa al imperio neobabilónico, ahí en esa misma región que hoy llamamos Irak, para juzgar a aquellos a quienes Dios utilizó para juzgar a su pueblo. Entonces el reino de Judá, recordando tiempo atrás, cuando Dios los libró en tiempo de sequías, cuando los asirios los encerraron, los sitiaron, pues dijeron, vamos a hacer cosas políticas, vamos a negociar con Egipto, porque Egipto parecía muy atractivo, muy sólido. Pero ¿quién puede escapar del Señor? En Números ya se había dicho, vuestro pecado os alcanzará. Y efectivamente eso ocurrió.
En el tiempo del rey Josías, un tiempo atrás, Dios permitió que floreciera Judá para nunca más volverlo a hacer. Ese fue el niño de 8 años que comenzó a buscar la palabra de Dios, orientó al pueblo y mientras estaba reconstruyendo la casa del Señor, ¿qué encontró? La ley de Dios. Vaya, vaya, hemos perdido la conciencia pactual de la presencia de nuestro Dios. Él se humilla y motiva que el pueblo se humille, y con todo y eso, el pueblo no cambió por completo. Peor aún, el profeta le dice a él que no vaya a la guerra. ¿Y qué pasó? Bueno, un gran dolor. ¿Qué dolor, qué pena fue lo que pasó? Cayó por una flecha fortuita. ¿Quién es el que está detrás de todo? Dios. Sí, un buen hombre, pero también cayó, como cualquiera de los hombres. Y ahí fue donde esto ocurrió. Dios recordándoles: yo estoy contra el reino pecador. ¿Qué pasó entonces? 567, cae Tiro, una fortaleza inexpugnable, es decir, algo mejor y más sorprendente que el castillo de Cartagena en San Felipe, o de San Felipe en Cartagena mejor. Dios arrinconó a su pueblo. Nabucodonosor estaba allí y derrotó a Egipto. ¿Qué iban a hacer los judíos? Unos eran pro-egipcios, otros pro-babilónicos, otros no se definían, otros eran de centro. ¿Qué pasó entonces? Aquí es donde entendemos lo que ocurre en este texto, y es que Jeremías nos presenta una especie de teología sándwich. ¿Saben qué es un sándwich, cierto? La primera parte, luego el contenido central y luego se cierra. Empieza con el llamamiento de Jeremías, que ya narré brevemente, luego juicio, y aquí llega a la cúspide de la exposición de la palabra de Dios, para luego cerrar con esperanza y otra vez con juicio. Esta parte del capítulo 29 es el inicio de la esperanza en tiempo de Jeremías, y eso es el núcleo de nuestro mensaje en la mañana de hoy. Miren, Dios les dijo a ellos: si se entregan a Babilonia, tendrán vida. Pero, ¿qué pasó? Se nos dice que Jeconías no creyó, y él y la reina madre, es decir, su mamá, fue llevada cautiva junto a quienes, los del palacio, príncipes, artífices y los ingenieros, o sea, la gente productiva de la nación. Posiblemente por una palabra hebrea hay una conexión con Daniel, que en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre dice que en ese tiempo fue llevado cautivo. Lo más seguro es que más o menos en el 585 o 587 antes de Cristo. ¿Qué es lo importante aquí en este tema del contexto? Dios gobierna las naciones. Y eso no ha cambiado, le cuento. Dios ha arrinconado a su pueblo, y Dios le dice a Judá: ya probaron un poquito, tantico dicen en mi tierra, y ustedes también. Escuche bien, por favor. Nosotros no necesitamos experimentar el infierno para saber que lo que Dios dice es verdad. Decía un padre de la iglesia en la antigüedad que no necesitamos probar sino un poquito del agua del mar para saber que es salada. ¿No es así? Pues bien, del mismo modo nosotros sabemos que no hay paz para los impíos, dice el Señor. Israel, ¿a qué estaba jugando? Judá, ¿de qué se mofaba o se ufanaba? Nosotros en absoluto tenemos nada de qué gloriarnos, excepto, como dice Pablo, en la cruz de Jesucristo, nuestro Dios, aquel que es el gobernante de las naciones y que ante su presencia tiembla toda la tierra. Lamentablemente muchas veces su pueblo no tiembla delante de él. Eso ocurrió. Unos estaban en Babilonia, otros todavía no habían sido llevados para allá y estaban en Judá.
Ahí es donde viene la palabra del Señor y Jeremías posiblemente dicta y alguien lo escribe. Y las personas que se nos describen aquí en el versículo 3 son hombres de gobierno, hombres de élite, líderes de la iglesia de esa época o de la comunidad mejor. Ahora bien, note, algo pasó. ¿Por qué ahora el que quedó en reemplazo, llamado Sedequías, no impidió que esa carta de Jeremías fuese hasta allá? Encontramos en el capítulo 26 que él estaba dudando. Parecía sí, parecía no. ¿Y qué ocurrió? Cuando el hombre es inconstante en sus caminos, no por eso Dios lo es. Él sigue adelante con sus propósitos. Y esto fue lo que pasó. La carta llegó. ¿Y qué encontraron? Por una parte, habían profetas judíos que decían: tranquilos, esto es una situación temporal, la economía va a mejorar, esto es por el tema del comercio y la política internacional. Todos los gobernantes siempre buscan una excusa, ¿no es cierto? En este caso, ellos no podían engañar a Dios. ¿Y qué ocurrió? Jeremías habla un mensaje de dos caras, o simétrico, diríamos en nuestro contexto. Por una parte, va a desanimar a aquellos que están pensando que todo se va a resolver fácilmente sin que haya arrepentimiento. Y por el otro, los que están afligidos, confundidos, desorientados, ¿qué van a encontrar? Consuelo. Y esta es la segunda parte. La segunda parte dice: así ha dicho el Señor, y establece una serie de órdenes que vamos a distinguir en dos. Primero, asuntos conocidos, asuntos que ellos ya sabían. ¿Cuáles son esos asuntos? Edifiquen casas, cásense, críen hijos. Eso para un judío no necesitaba recordarse. Pero cuando una persona está afligida, olvida sus deberes, ¿no es cierto? Y piensa que por quedarse quieto, afligiéndose, las cosas van a cambiar. No, usted debe llorar. Debe afligirse, claro que sí, pero eso no va a cambiar las circunstancias. ¿Qué ocurrió? Dios les dice lo mismo, y en palabras mías, que Dios le dijo a Adán, que Dios le dijo a Noé, que Dios le dijo a Abraham, le está diciendo a los judíos. ¿Qué es? Cuando Dios creó el universo y puso al hombre, ¿qué responsabilidades le delegó? ¿La recuerda? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Primero, adoren a Dios, día de reposo. Segundo, cásese. Tercero, multiplíquese. Cuarto, trabaje. Ustedes y yo necesitamos que Dios nos recuerde que tenemos trabajo. Todos. Ay, hermano, es que no tengo trabajo. Su trabajo es buscar trabajo. Muy sencillo de entender. Pero siempre la religiosidad, cuando se vuelve asimétrica, aísla a los hombres de su responsabilidad terrenal. O cuando nosotros no pensamos correctamente, empezamos a pensar como estamos viviendo en el momento. O sea, pues lo que toca aquí es mirar a ver qué vamos a hacer. No, Dios cuando sacó a Israel de Egipto le afirmó. Éxodo capítulo 20, y luego se repite a la siguiente generación en Deuteronomio capítulo 6, lo mismo. ¿Qué van a hacer? ¿Tienen un Dios al cual adorar? ¿Tienen una esposa a la cual amar? ¿Tienen un legado el cual deben delegar? Es lo mismo, mis hermanos, tanto así que el apóstol Pablo, cuando habla a las iglesias, ¿qué hacemos con toda esa teología de la predestinación? En la segunda sección de la carta a los Efesios dice lo mismo. Ustedes deben estar siendo controlados por el Espíritu o llenos de la palabra de Dios, versión Colosenses 3:16. Y luego, cásense, críen hijos, trabajen. En otras palabras, mis hermanos, cosas tan básicas como estas están siendo cuestionadas en nuestra sociedad. Tanto así que, desde el tiempo en el que el nieto de Karl Marx escribió acerca del derecho a la ociosidad, hoy de manera extraña se piensa que uno de los propósitos de la vida es
perder el tiempo, buscar yo no sé qué, no sé dónde y con no sé quién. Esa es la descripción de las personas sin Cristo, ajenos de la vida de Dios, con su mente entenebrecida y su corazón endurecido, viviendo como si nunca fuesen a morir, ¿no es cierto? Pues cuando están frente a los babilónicos, y nos dice el capítulo 29 más adelante que la práctica babilónica para mostrar su poderío era asar vivos a quienes ellos consideraban sus enemigos. ¿Qué tal? Y ahí viene el estoy frito en babilónico. Pero entonces Dios había elevado a Israel como una nación cuyo origen era abrahámico, y Dios le había dicho que haría su nombre grande y la reputación de Israel había crecido. Pero ahora Dios promete diciendo lo siguiente: ustedes tendrán una mala reputación entre las naciones y la gente dirá, ustedes son un objeto de horror y de vergüenza. Queridos, el pueblo de Dios tiene que recordar que está viviendo en el cautiverio de la sociedad de este mundo, y estas instrucciones no han cambiado. ¿Cómo crío a mi hijo en esta situación tan difícil?, dice la señora. De la misma manera como Dios dijo que debía hacerse en todas las generaciones, ¿o no? Todavía los muchachos normal e intuitivamente les gustan las muchachas, y así sucesivamente, no hay que describirlo. Pero algo está pasando con esta sociedad, y dicen los adultos, ¿qué pasará con esta generación? Pues es fruto de los de la generación anterior. ¿Qué más va a ser? Lo mismo pasó en Israel. Ellos no fueron fieles en transmitir el Shema Israel. Si usted nota el contexto de lo que hemos leído, varias veces se repite Shema Israel o oye Israel, escucha la palabra de Dios. Debido a todo lo que estaba en su entorno, ellos fueron absorbidos, abstraídos, imbuidos, embebidos. ¿Cómo le puedo describir? Lo que pasa con nosotros cuando estamos saturados de todas las cosas que salen todos los días, que los reptilianos andan entre nosotros, que el nuevo orden mundial, que ya casi viene pero ya casi no, y los cristianos están asustados como si Dios no hubiese dicho desde el Salmo 2000 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Por qué se amotinan los pueblos? Piensan cosas vanas. Los reyes de la tierra se juntan en una conspiración. ¿Cuál es? No queremos que Cristo reine, no queremos que el Mesías gobierne las naciones, menos aún que sus cuerdas o sus ligaduras nos lleven presos. El reinado de Cristo, ¿cómo nos gobierna a nosotros? A través de sus mandamientos, a través de su palabra. Por eso los hombres siempre están de acuerdo en que no están de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Le quedó claro o todavía no? Ay, pero es que eso es en el pueblo del norte, en Israel, en Judá no. Igual, hay gente que piensa que si escapa de su nación, entonces va a ir a una supuesta tierra prometida hacia el norte, pasando por el bautismo de determinado río y entrando por la puerta estrecha. No, ¿qué está pasando con el pueblo de Israel? Lo mismo que está pasando con nosotros. ¿Qué fue? No oyeron al Señor su Dios. No oyeron al Señor su Dios, y el salmista dice que escucharé lo que hablará Jehová mi Dios para que sus santos no se vuelvan a la locura. Queridos, tenga mucho cuidado con lo que usted está leyendo, lo que está escuchando, a quién le está creyendo. Dios dice, no se pongan a escuchar esos falsos profetas. En el capítulo anterior se había proclamado que Ananías era un falso profeta y murió meses después. Ahí más adelante en el capítulo 29 también se habla con nombre, falso profeta. Y lo precioso del sufrimiento es que usted puede ver que una persona cuando sufre pone a prueba sus expectativas, ¿no es cierto? ¿Por qué estos predicadores de paz y amor y prosperidad no van a las naciones pobres del mundo? Porque evidentemente saben que su mensaje no funciona. Pero el pecado embrutece y enceguece, mis hermanos, como le pasó a Israel. Ellos estaban llenos de un nacionalismo. Hoy llamaríamos un denominacionalismo o un culturalismo, o estar mirándose su ombligo teológico, diríamos de otra manera. No nos va a llegar el mal. Dios dice, lo siento,
ustedes van a ir a Babilonia y no van a odiar a los babilónicos. En Levítico 19 Dios les había dicho en la ley, no pueden odiar a su prójimo, pero ellos habían desarrollado una teología para justificar el odio al prójimo. Y esto es difícil de entender, querido. Dios nos llama a odiar el mal, pero nosotros no lo hacemos de manera perfecta y podemos desviarnos odiando al prójimo. Y no he justificado eso. El único que ama perfectamente y aborrece perfectamente es uno solo, y es el Señor. Pues bien, aquí Él les dice, procuren ustedes en esta nueva realidad, ¿qué cosa? Seguir haciendo lo mismo que ya sabían que debían hacer, pero en una cultura distinta. Babilonia, ya no tienen la tierra prometida, ya no tienen el templo, ya no pueden hacer todas sus ceremonias religiosas. Eso es una tragedia para un judío, pero también para cualquier cristiano que esté sufriendo la crisis de ser un desplazado o un inmigrante involuntario de su tierra. ¿No es cierto? Muchas personas dicen, ¿qué hago en esta tierra? No hay una iglesia bíblica. Es una aflicción muy profunda. La palabra de Dios, como dijo para aquel tiempo y el nuestro, es: continúe escuchando la palabra de Dios hasta el final. Aunque sea en una cultura distinta, aunque sea en una circunstancia distinta. Aquí dice, no va a ser en meses, no va a ser en años, va a ser en décadas, 70 años. ¿Qué puede significar el 70? Posiblemente sea el texto de Levítico 26-25, la venganza del pacto se llama. En hebreo son juegos de 7 sietes. Y lo que está mostrando aquí es que Israel debía entender la señal del juicio de Dios, porque el tiempo lo determinaba aquel que gobernaba el tiempo. Mientras que en Babilonia, Marduk y los otros dioses falsos supuestamente gobernaban el tiempo, Dios, el Dios verdadero, le dijo un día a aquel rey que pensaba que gobernaba el tiempo. Según el relato de Daniel, él iba caminando diciendo, esta no es la Babilonia que yo creé. ¿No soy yo el más grande de todos? ¿Y qué pasó? A ti se te dice que 7 tiempos vendrán sobre ti, el juicio de Dios. Él es el que cambia los tiempos. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Como dijo el salmista, en tus manos están mis tiempos. Y el Señor aquí confronta a Israel. No, pero es que el Salmo 90 dice, sí, dice que los más fuertes vivirán 80. ¿Y qué significaba para un judío en ese tiempo? Que iban a tener que crecer pensando en la tierra que dejaron y anhelando la tierra que tal vez no verían en su generación. Uno de los problemas de nuestra cultura, hermanos, es que somos personas cortoplacistas. Tomamos decisiones pensando en el momento. Compre en diciembre, pague en marzo, febrero o el otro diciembre. ¿No es así? Por eso los cristianos necesitan recordar que para salir de deudas tienen que ayunar de deudas. ¿Entiende eso? Tiene que dejar de endeudarse, poner un límite. La palabra de Dios es clara. Ellos habían perdido de vista el juicio de Dios. Mientras Lucas 22:42 nos recuerda a nosotros cómo es que se junta todo eso en una perspectiva simétrica cristiana. Un día, el descendiente de los judíos, bajo no el imperio de Babilonia, sino el que ahora estaba gobernando, lo iba a llevar al juicio, a la tragedia, a la cruel cruz. Y él, como dice la profecía de Isaías 53, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque él iba a ser herido por la paz de mi pueblo. Esto estaba predicho antes del cautiverio y aquí Dios le recuerda la shalom. La shalom es la bendición del pacto, es decir, aquello que gozó Adán y que lo perdió por su desobediencia y que Israel probó a cuentagotas, ahora en el Mesías judío Jesucristo podrían experimentar no solo para ellos en esta tierra, sino por los siglos de los siglos.
Por eso fue que él clamó y dijo: oh Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? En el capítulo 25 se había predicho que había una copa de ira. Metafóricamente hablando, está estableciendo lo que ocurría en los tronos orientales. El rey tomaba la copa y estaba observando, y la gente llegaba al estrado, y de acuerdo a la buena disposición, a la buena voluntad del gobernante supremo, las personas vivían o morían. Y Dios había establecido sentencia no solo sobre Judá o sobre Israel del norte o sobre Babilonia, sino se nos aclara en Daniel capítulo 2 que Él había establecido juicio para todas las naciones, la cual vino a través de aquel varón, como dice Pablo en Hechos 17, a través del cual Dios juzgará al mundo con justicia. Si usted me está escuchando y pregunta: ¿estoy escapando de algún juicio? ¿Escapé de una congregación, de una denominación? Este mundo es injusto. Buenas noticias: Dios ya lo advirtió hace siglos, y es que el juicio le pertenece a aquel que tomó la copa de la ira en la cruz del Calvario. Y él mismo lo dijo en Juan capítulo 5: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos aquellos que honran al Padre honren al Hijo también. Quien no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. A pesar de este juicio, los judíos permanecen en su gran mayoría incrédulos, y los cristianos también. ¿Cómo lo sabemos? En Lucas capítulo 4, cuando Cristo aparece públicamente en la sinagoga, que es la institución religiosa que se crea en el cautiverio y que ahora regresan, olvidaron que Dios les había dicho que Él los visitaría, que Él volvería su corazón hacia Él, y que el objetivo por el cual los llevó al cautiverio era para su conversión. Lo que el salmista había dicho: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus mandamientos. Hebreos 12 también nos recuerda a nosotros que Dios disciplina a quien ama. ¿Para qué? Para que usted crezca en justicia, es decir, para que ahora sí obedezca la palabra de Dios. Y no lo hicieron. Cristo está leyendo Isaías capítulo 61 según el relato de Lucas, y él se detiene en un momento, exactamente cuando iba a decir el año de la venganza de Jehová. ¿Por qué lo hizo? Porque él anticipadamente iba a tomar la copa de la ira de Dios, y nos dice que ha inaugurado el tiempo en el cual ahora con júbilo viene el jubileo. Sí, escúcheme bien, usted que es adulto, tercera generación quizás, se pregunta: ¿habrá posibilidad de jubilación? No se preocupe por eso. Piense más bien en qué legado va a dejar a su tercera, cuarta, quinta generación por lo siguiente: cuando Dios en Israel estableció el jubileo, era para que cada 50 años ellos con júbilo proclamaran con las trompetas que había libertad de parte de Dios. Y el Mesías aparece proclamando que hay una jubilación de nuestras obras. Sí, Isaías 5 nos dice, Isaías 2, varios textos anticipadamente: díganle al justo que le irá bien, porque recibirá del fruto de sus obras. Pero también díganle al impío que cosechará lo que ha sembrado. Sí, Salmo 91, mirarás con tus ojos y verás la recompensa de los impíos. Cristo nos está mostrando entonces que en este tiempo este texto es completamente vigente. El Mesías viene de esa nación que regresó, y se cumple lo que dice aquí: yo los atraeré de las naciones. Y note bien que está citando a Deuteronomio 30, y no está diciendo voy a salvar a los judíos, no, voy a salvar a los escogidos de mi pueblo. Y Pablo lo cita en Romanos 10, diciéndonos que Dios está llamando a los escogidos, no solamente de la etnia israelita, sino de quienes venimos también de Adán, porque todas las naciones están bajo la ira de Dios hasta que lleguen a recibir ya no la copa de la ira, sino la copa del gozo, como dijo David. ¿Recuerdan? Salmo 16, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él sustenta mi suerte. ¿Qué es lo único que no nos pueden quitar? Lo único que no pudieron quitarle a los judíos: la palabra de Dios. Por eso es que cuando llega el mensaje de Jeremías,
como dice el salmista, es como agua fría al alma sedienta. ¿De dónde? Desde lejanas tierras. Este mensaje viene para nosotros de lejanas tierras y no es Bogotá o donde yo vengo, mano. No, viene del cielo, nos dice Hebreos, cada vez que se predica el Evangelio. Y aquí es donde viene la tercera y última parte, que es el consuelo. ¿Qué es consuelo en la Biblia? Consuelo es fortaleza en medio de la aflicción. ¿Lo aprendió? Fortaleza. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? ¿Ya lo notó? Tienen que perseverar. Tienen que perseverar hasta el final. Y eso es lo que viene a continuación, versículos 15 al 20, que voy a resumir de la siguiente manera. Primero, los 70 años van a pasar. Sí, 70 años. No te preocupes, vas a pagar tu casa, tranquilo, pero lo pagarás en la tercera generación de tu familia. No son tan buenas noticias, ¿cierto? Pero si usted nunca ha tenido casa, es una buena noticia para usted, ¿no es cierto? A usted le dicen, se va a casar, qué bueno, gloria a Dios. Pero si usted ha vivido solo y reconoce la vulnerabilidad, la necesidad de un hogar, eso es una buena noticia, ¿no es cierto? Si usted ve todo este contexto y la conexión, se va a dar cuenta que lo que Dios está diciendo es, en 70 años ustedes mirarán quiénes son los falsos profetas, a quienes les podrán confirmar qué se cumplió y qué no se cumplió. Eso es lo bueno de ser cristiano desde niño, que uno puede verificar cómo la gente cambia al vaivén del destino, ¿no es cierto? Pues bien, eso fue lo que pasó aquí. Pero además, el capítulo 30, como dije al 33, habla de los beneficios del nuevo pacto. Y eso se lo dejo para que lo resuman en la Confesión de Fe de Londres. Ahí se explica cómo hay una amplitud de estas bendiciones. Yo lo que hice fue mostrarle un poco a la luz de Cristo cómo se conecta todo esto, y creo que usted acabó de degustar algo de ello, ¿no es así? En conclusión, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto que la palabra de Dios se tiene que interpretar bien, simétricamente, balanceadamente, integralmente. Usted no puede agarrar un texto y sacarlo de su contexto, porque ya sabe lo que ocurre. Un pretexto y consigue empleo. Pero en segundo lugar, algo que aprendemos nosotros también de todo esto es que hay perdón para cualquier pecador, y eso lo incluye a usted y a mí. Los israelitas fueron perdonados sin templo. No tenían templo en Babilonia y hasta el día de hoy no lo tienen. Esa es la señal del Mesías. Él lo dijo, Mateo 24, y en los otros evangelios sinópticos dice lo mismo. Habrá una era donde solamente habrá perdón por medio de la fe. ¿Y cómo lo narran los evangelistas? Cristo muere y se abre el velo. Eso nos muestra dos realidades. La primera, no hay, ¿qué cosa? Adentro. No hay arca. La presencia de Dios no estaba ahí. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? ¿En el templo judío? No, en el Mesías judío. En aquel en quien Juan el que bautizaba dijo, yo vi descender el Espíritu sobre él y permanecer sobre él. ¿Quién era? El Hijo de Dios, quien da el Espíritu Santo hoy a todo aquel que en él cree. Pero lo segundo, cuando Jesús ora, Dios lo escucha y se abre ese velo. No es un velito ahí de lino, era algo pesado. Y si se abrió, era para que todos vieran públicamente que ya está abierto el acceso delante de Dios por medio de aquel que murió en la cruz. Jeremías fue muerto por causa de mensajes como estos, pero no fue olvidado. Su palabra sigue hablando hasta el día de hoy, porque Cristo, quien es más grande que Jeremías, resucitó y nos recuerda a nosotros esa palabra para el día de hoy. Usted preguntará, ¿qué puedo hacer hoy con todo eso? Me olvidé de todo. Usted puede recordar lo que Jesús dijo. Si la sal pierde su sabor, si la luz no ilumina, ¿a dónde irá este mundo? En la época de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, los nazis habían tomado el país.
Y mucha gente dijo, no, eso no va a durar mucho, eso va a ser bueno. Y así empezaron a llenarse de política y llenarse de muchas cosas, ignorando la palabra de Dios. Pero había un pueblo llamado Le Chambon y unos pastores hugonotes o reformados o calvinistas, llamaríamos hoy, seguían haciendo lo que debían estar haciendo. Este hombre era un pastor, André Trocmé. Amaba a su esposa, adoraba a su Dios, criaba a sus hijos y servía a su comunidad. ¿Qué ocurrió? Los nazis vinieron observando que era raro que él le hiciera bien a los demás y que su vida continuara. No puede ser posible. Hasta que un día llegaron y se iban a llevar al pastor André. ¿Qué ocurrió? La gente, es el momento de defenderse. Miren, fue tan impactante lo que él estaba haciendo que ayudó a salvar a miles de niños judíos en ese momento. Sí, la luz brilla más en medio de la oscuridad del mundo. Para ello es que nosotros como cristianos debemos recordar, queridos hermanos, que Dios nos ha dado las instrucciones claras y específicas, porque mientras el mundo está en la locura, haciendo lo que no debe hacer, nosotros somos revolucionarios cuando hacemos lo que ya sabemos que debemos hacer. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque no es con fuerza ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Te pedimos que nos ayudes a encarnar este mensaje para tu gloria y para el beneficio de tu pueblo y para la gloria de tu nombre mientras tú regresas, Señor. Amén.